Hola, gracias por estar en A Punto, gracias por estar frente a las pantallas de Teleantioquia, no solamente en su televisor, sino también frente a su celular, su tablet, su computador. Somos una estrategia multipantalla, somos una estrategia que quiere llegar a todos los colombianos. Hoy, un tema muy importante en A Punto, el Jardín Botánico de Medellín. Joaquín Antonio Uribe se convierte en uno de los pulmones verdes más importantes del Valle de Aburrá, pero esta institución, como muchas otras, como muchos sectores de nuestro departamento, de nuestras ciudades, ha sufrido bastante con la pandemia. Varios meses sin asistentes, sin visitantes, muchos eventos cancelados y una disminución importante en la contratación. Los retos del Jardín Botánico de Medellín, lo que sigue para el Jardín Botánico y sus proyectos. El tema de hoy en A Punto. Entre los muchos espacios tradicionales y patrimoniales con que cuenta la ciudad de Medellín, hay uno en particular que ha permanecido en la memoria y en el corazón de los habitantes de la capital antioqueña. Se trata del Jardín Botánico de Medellín, un lugar emblemático de la ciudad que comenzó su historia a finales del siglo XX y que fue llamado con el nombre de Joaquín Antonio Uribe, como homenaje al sabio naturalista antioqueño. Su inauguración se llevó a cabo el 19 de abril de 1972, en el marco de la 7ª Conferencia Mundial de Orquideología. El Jardín Botánico de Medellín se creó como una fundación sin ánimo de lucro entre la Sociedad de Mejoras Públicas, la Sociedad Colombiana de Orquideología, el municipio de Medellín y el Club de Jardinería. Su trabajo en pro de la generación y difusión de conocimiento científico sobre la diversidad florística de Antioquia y del país ha contribuido a la valoración, conservación, restauración y manejo ético de la flora, lo que ha hecho merecedor al Jardín Botánico de la Declaratoria de Patrimonio Cultural Municipal. Como la gran mayoría de las instituciones de protección y conservación, el Jardín Botánico de Medellín ha visto perjudicada su estabilidad y su trabajo en pro del desarrollo botánico con la aparición de la pandemia COVID-19. El lugar, que tiene una extensión de 13.2 hectáreas, está atravesando una compleja situación económica, entre otras generada por la ausencia de visitantes a causa de la pandemia de coronavirus y la falta de contratación de los servicios que ofrece. Las puertas del jardín estuvieron cerradas por un periodo de 3 meses, lo que generó la suspensión total de los ingresos y la cancelación de grandes eventos de ciudad que tenían allí su sede, como el Festival de Orquídeas, Flores y Artesanías y la Fiesta del Libro, además de los múltiples eventos sociales, culturales y empresariales de carácter privado que se realizaban en las instalaciones de este espacio tan reconocido en la ciudad. ¿Qué podemos hacer los antioqueños para la conservación del Jardín Botánico de Medellín y cuál es el panorama para este espacio patrimonial de la ciudad? Esto es A Punto. Hoy en A Punto nos acompaña Claudia García, ella es la directora ejecutiva del Jardín Botánico de Medellín, del segundo jardín botánico en Colombia y del quinto herbario más importante del país. Claudia, bienvenida a A Punto y un año bastante difícil para el Jardín Botánico de Medellín y de los antioqueños. Hola Felipe, muchas gracias por esta invitación y sí, ha sido un año lleno de oportunidades y de retos de los que estamos seguros vamos a salir adelante fortalecidos, teniendo un jardín botánico aún más potente, no solamente para Medellín, sino también para Colombia. ¿Por qué es tan importante el jardín botánico de la ciudad de Medellín para este entorno del Valle de Aburrá, para el área metropolitana, convirtiéndose en ese pulmón verde? Varias razones. Lo que hace un jardín botánico fundamentalmente es investigar, conservar y educar. De esa manera somos el segundo jardín botánico más grande de Colombia, como tú lo mencionabas. Para darnos un punto de referencia, tenemos aproximadamente 1.200 especies reunidas en nuestro jardín y cuando miramos el primero más grande, que es el de Bogotá, que fue fundado 20 años antes del nuestro, tiene 1.400. Entonces eso ya nos da un sentido de magnitud distinto. Conocemos profundamente la flora colombiana, tenemos una especialidad en las especies nativas, es decir, las especies que se originaron en el territorio colombiano también, no solamente circunscrito al Valle de Aburrá, sino a todo el territorio nacional, y entre ellos tenemos especialidades en epífitas, por ejemplo, que son las plantas que crecen sobre otras plantas, aportan el 50% de diversidad a un bosque y adicionalmente son biomonitores naturales. Estas las conocemos muy bien, las orquídeas, las bromelias, los helechos. Cuando no están en algún lugar significa que
que tenemos una presencia de contaminación importante. Eso para una ciudad como Medellín y los problemas que puede tener es fundamental. También tenemos el experto en bosque seco tropical, que es uno de los ecosistemas que más hemos acabado en Colombia, y adicionalmente todo esto se pone en función de la comunidad cuando lo llevamos a través de programas de educación y tenemos un espacio abierto en donde tenemos más o menos 5.000 individuos que nos permiten visitar y encontrarnos en el Jardín Botánico en un espacio democrático y pluralista, al mismo tiempo que estamos aprendiendo sobre biodiversidad y conservación. ¿Tienen ustedes un propósito superior, conservar la biodiversidad para proteger la vida? Es bien bonito. Y tienen ustedes 3 líneas con las que van a llegar o tratan de llegar diariamente a conseguir ese propósito superior. Son investigación, educación y conservación. Hablemos de esos 3 puntos y desglosemos un poco en investigación cuáles han sido los últimos avances y también los proyectos de educación y conservación que se vienen realizando. Tenemos para hablar de eso que tener presente que estamos en el segundo país más biodiverso del mundo. Y tenemos estudios y estimaciones que dicen que el 20% de la flora en Colombia aún no la conocemos. ¿Qué puede haber ahí? Pueden haber moléculas para generar vacunas nuevas, sí. Podemos encontrar superalimentos y podemos encontrar otra serie de servicios ecosistémicos que en este momento desconocemos. Mientras esa sea la proporción, nuestra área de investigación tiene un trabajo largo por delante, porque no solamente se trata de completar el gran libro de las especies que es el herbario, sino también empezar a descubrir qué otras especies encontramos con diferentes usos y cómo las conservamos. De esa manera nos ganamos hace poco, por ejemplo, una convocatoria para la National Geographic, un trabajo específico en educación frente a epífitas. Fuimos invitados a una convocatoria del GBIF, esto es una institución internacional al que uno no puede decir yo quiero participar, te tienen que invitar a participar y te invitan porque ven en ti unas fortalezas científicas e investigativas específicas. Nosotros contamos con doctores dentro de nuestra planta de investigadores, particularmente tenemos, y esto me gusta resaltarlo mucho, una doctora casada con sus hijas, especialista en conservación de epífitas. Y esto es muy importante cuando nos metemos en temas de diversidad de género, inclusión y la participación de la mujer en la ciencia, que es un tema bien importante. Adicionalmente, tenemos estos expertos en bosque seco tropical que nos permite tener un conocimiento específico que nutre las demás áreas que tú también mencionas, que nutre educación y que nutre conservación. Esta área es la encargada de hacer el cuidado de la colección viva. Recordemos que el Jardín Botánico de Medellín es un museo, simplemente nuestra colección está viva. Entonces es esta área la que se encarga de organizarla científicamente, de cuidarla y de hacer la propagación al interior del Jardín Botánico. ¿Cuántas personas hacen parte del Jardín Botánico de Medellín? ¿Cuántas personas trabajan en él? ¿Ha disminuido ese número de colaboradores en el último año con la pandemia? La estructura laboral del Jardín Botánico de Medellín funciona como un acordeón. Entonces, en la medida en la que nosotros tenemos proyectos, hacemos una contratación de ingenieros, técnicos y jardineros, y en la medida en la que no tenemos proyectos activos, se reduce. Entonces, hemos tenido una reducción en la contratación, porque es importante entender que al estar esos contratos amarrados de esos grandes contratos, no significa que nosotros terminamos unilateralmente ese contrato, significa que no los pudimos volver a contratar. De esa manera, cuando nosotros miramos enero de 2020, por ejemplo, arrancamos con 640 empleados y en este momento tenemos alrededor de 230 personas. Entonces, eso ha impedido que nosotros hagamos la contratación de personas que llevan con nosotros bajo esta modalidad 7, 10 años y que tienen todo el conocimiento y la formación que el Jardín Botánico constantemente le da a este equipo humano. ¿De dónde salen los recursos para la operación del Jardín Botánico? El Jardín Botánico es una entidad sin ánimo de lucro que se rige por el derecho privado. Eso implica que somos nosotros los responsables de generar esos ingresos. No recibimos partida presupuestal, no recibimos ningún tipo de ayuda del Estado, sino que debemos entonces a través de nuestras funciones y de nuestros negocios generar esos ingresos. Entonces esto viene dado por las actividades que hacemos en investigación, por los talleres y las demás actividades que se ofrecen en educación y los contratos de conservación. Adicionalmente, los servicios que se encuentran en el Jardín Botánico una vez ustedes nos visitan. Entonces, los restaurantes, la tienda, el vivero, los diferentes escenarios de aprendizaje, los que ustedes pueden disfrutar. Actualmente, ¿cómo está operando el jardín? ¿Tienen las puertas abiertas? ¿Tienen un aforo?
¿Cómo puede hacer la gente para ir en este momento al Jardín Botánico o definitivamente no tienen la presencia de público? Nosotros estuvimos cerrados durante 3 meses en el 2020, pero el 1 de julio volvimos a abrir nuestras puertas y lo abrimos incluso inaugurando un nuevo escenario de aprendizaje, que es el Sendero de Plantas Prehistóricas Álvaro Cogollo Pacheco, en donde pueden aprender sobre las amias, que son plantas que vivieron con los dinosaurios y que aún existen. Entonces eso es un ejemplo de resiliencia, además en este momento de pandemia, que creo que es bastante importante. Con esto quiero decirte que el Jardín Botánico está abierto, está más hermoso que nunca. La pandemia también nos permitió hacer algunas mejoras en la colección viva. Entonces nosotros estamos con los brazos abiertos, todos nuestros servicios están funcionando e incluso estamos en la disposición y la capacidad de ejecutar cualquier tipo de contrato a partir de este momento. Entonces el jardín no para, no puede parar. La naturaleza no para y la creación de la vida es constante, así que estamos preparados y dispuestos a recibirlos. Mencionaba Álvaro Cogollo, nuestro amigo Álvaro Cogollo, que no solamente trabaja en el Jardín Botánico, fue investigador de la serie de televisión Madreselva, que hace unas semanas estuvo nominada a los premios India Catalina. También actuó por ahí. Álvaro Cogollo es un personaje bien particular y lo queremos mucho en esta casa Teleantioquia. Ya regresamos en A Punto, estamos hablando de los retos del Jardín Botánico de Medellín. Continuamos en A Punto. Nuestra invitada de hoy, Claudia García, directora ejecutiva del Jardín Botánico de Medellín. Claudia, hablábamos ahorita de los importantes proyectos que desarrolla el Jardín Botánico. Retos para este año y de dónde van a sacar la platica para poderlos realizar. Bueno, retos para este año tenemos en todos los frentes. Tenemos unos retos importantes en investigación porque tenemos que seguir en esta actividad científica. Incluso de esta línea ha salido servicios tan importantes como Botánico, un jardinero en casa, que permite entonces que todos tengamos acceso a ese conocimiento de más de 48 años que tiene el Jardín Botánico de Medellín. En educación viene un desafío importante en esta época más de una pandemia más baja, en donde tenemos que continuar enganchando a las personas para que sigan aprendiendo sobre biodiversidad y conservación. Ahí tenemos un proyecto precioso que ya arrancó, que es Botánico en el Aula. Es una mesa de ayuda, si lo queremos llamar así, para docentes de ciencias naturales en todo el país, que va a permitir que entren y descarguen contenidos del Jardín Botánico, dinamizando lo que están haciendo en sus aulas y también que se puedan comunicar con nuestros investigadores para resolver inquietudes, por ejemplo. Ahora, en conservación seguimos con unos retos importantísimos, incluso seguimos haciendo exploraciones. Les contaré más adelante porque antes de entrar al programa me contaron que es probable que hayamos descubierto una nueva especie en el Bajo Cauca hoy. Precisamente el equipo de investigación, conservación y educación está haciendo unas exploraciones allá. Entonces nosotros continuaremos con toda nuestra función. Estos retos son importantes desde lo financiero, pero yo creería que el mayor reto, que creo que lo vamos logrando muy bien, es que todos entendamos cuál es la importancia de uno de los 8 centros de ciencia de este país y la manera como hemos recibido el apoyo de empresas públicas, de empresas privadas, los medios de comunicación, nuestros visitantes cada fin de semana se empiezan a constituir en una declaración ciudadana de que hay un entendimiento sobre eso. Entonces, en la medida en la que nosotros conozcamos más sobre el Jardín Botánico, entendamos cuál es su incidencia y su importancia, nosotros estaremos cumpliendo con esa misión y aprovechando el reto que esta oportunidad nos presenta. Hace algunas semanas estallaron las redes sociales con los numerales Unidos por el Jardín, Yo le compro al jardín, numerales que apoyaban y que abrazaban al Jardín Botánico de Medellín. Hubo algunas discusiones digamos que en los espacios públicos de conversación acerca de la inversión de las entidades del Estado en el Jardín Botánico, que ha disminuido notablemente en el último año. ¿Qué tanto porcentaje de inversión o de contratos tiene el Jardín Botánico de Medellín con entidades públicas y con entidades privadas? Nosotros desde 2008 venimos ejecutando el contrato de silvicultura y paisajismo de la ciudad.
Es un contrato muy importante porque permite que en cada árbol que nosotros plantamos, en cada parque que nosotros cuidamos, se siembre todo el conocimiento de 48, 49 años de historia. Cuando nosotros vamos a hacer estas intervenciones no es suficiente con plantar un árbol, hay que estudiar para qué queremos el árbol, qué tipo de especie y qué problemas futuros vamos a ver, porque lo que nosotros hagamos en este momento no se ve mañana, se ve en 10, 15 años. En ese orden de ideas, Medellín había tenido la posibilidad de tener al segundo jardín botánico de este país más importante cuidando todas sus zonas verdes, de manera tal que del 2008 hasta la fecha hemos incrementado en un 20% el número de especies en Medellín. ¿Eso por qué es importante? Porque vienen nuevos insectos o insectos que se habían desplazado. Esos insectos van a traer consigo otras especies de fauna y esa fauna entra a ser un control ecológico. Eso presta diferentes servicios ecológicos. Entonces, de esa manera, el 65% de nuestros ingresos venían dados por los contratos que teníamos suscritos con la Alcaldía de Medellín. El otro 35% viene mezclado con otros públicos, otros privados, los mismos negocios que tenemos funcionando en el Jardín Botánico de Medellín. Entonces, al tener una reducción importante de esos contratos, pues el Jardín Botánico enfrenta una situación financiera compleja. El Jardín Botánico de Medellín, el segundo en Colombia, el quinto en herbarios del país. Hoy es el tema del día en A Punto. Ya regresamos después de esta pequeña pausa comercial. Continuamos en A Punto con una invitada muy especial, Claudia García, directora ejecutiva del Jardín Botánico de Medellín, un jardín botánico que es muy visitado. El 70% de las personas que ingresan pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Por ejemplo, en 2019 ingresaron más de 2 millones de personas al Jardín Botánico. ¿Cuántas ingresaron en 2020? Un año difícil para la gente reunirse, para disfrutar de esos espacios tan bonitos de ciudad. Así es, el 2020 fue un año complejo y estar cerrados durante 3 meses, no poder haber realizado orquídeas, flores y artesanías, diferentes matrimonios, eventos empresariales, afectó, por supuesto, este número y cerramos con 360.000 personas. Lo más bonito es que desde que abrimos el 1 de julio venimos viendo una tendencia creciente y en este momento podemos hablar de números entre sábado y domingo de 6.000 visitantes en un espacio absolutamente abierto que brinda todas las medidas de bioseguridad para que no solamente nos cuidemos en esta pandemia, sino que tengamos la posibilidad de hacer un poco más de equilibrio en esa salud mental. Sí. Y la naturaleza ahí tiene un aporte fundamental en que nosotros no solamente nos relajemos, sino que también generemos tejido social, precisamente por lo que tú decías. Como lo indicas, el 70% de nuestros visitantes vienen de estratos 1, 2 y 3, el 50% del total de los visitantes son nuestros barrios vecinos, pero también pasa una cosa muy bonita y es que el 88% de nuestros colaboradores son estratos 1, 2 y 3, quienes también son nuestros vecinos. Entonces esto es todo un círculo virtuoso en donde el Jardín Botánico se ubica en el corazón de Medellín y permite ser ese punto de encuentro de todos los estratos, de todas las creencias, de todos los géneros, con lo cual nosotros podemos afirmar que somos tan diversos como la naturaleza misma. Hablábamos ahorita de la inversión de empresas públicas de nuestro departamento en el Jardín Botánico y en esas conversaciones que se daban en las redes sociales decían que la Alcaldía de Medellín no iba a volver a contratar con el Jardín Botánico, muchas cosas se decían en redes sociales. La Alcaldía hace poco mencionaba que la inversión será superior a 6.000 millones de pesos durante este año y ¿qué más se espera de la Alcaldía de Medellín y de otras instituciones públicas para apoyar, para que siga con vida este pulmón de los antioqueños? Bueno, dentro de esas inversiones que anuncia el secretario de Gobierno en un Twitter hace varias semanas, es importante aclarar que son contratos. Eso implica que después de nosotros pagar unos costos fijos y los mismos costos de operación, pues tenemos excedentes que regresan al Jardín Botánico de Medellín, pero aún
no son suficientes. ¿Qué esperamos nosotros, no solamente de la alcaldía, sino de otros públicos y de los mismos privados? Es ese entendimiento de qué es el Jardín Botánico de Medellín y cuál es su importancia. Porque en el momento en el que nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que el modelo que está planteado es además un modelo virtuoso, porque los excedentes que quedan del Jardín Botánico regresan en forma de inversión en educación, en investigación y conservación. De hecho, estuvimos reunidos hace algunos meses con el Jardín Botánico de Singapur, que es una cosa espectacular, son 85 hectáreas, y uno de los conceptos que más les llamaba la atención era que Medellín aprovechara de la manera que aprovecha el Jardín Botánico en el cuidado de su ciudad. Entonces, en la medida en la que nosotros entendamos esa importancia, esperamos que tanto públicos, privados y particulares nos rodeen y nos abracen con la convicción plena de que es el mejor abrazo que pueden dar, que no es una colaboración, es que es un lujo que tenemos nosotros en esta ciudad, que nos tenemos que aprovechar de eso, nos tenemos que apropiar. Es que somos una institución privada que es pública, todos podemos entrar gratuitamente. ¿Cómo pueden abrazar las empresas privadas antioqueñas al Jardín Botánico? ¿Cómo pueden abrazar cada uno de los antioqueños que están hoy en sus casas al Jardín Botánico? Bueno, empezamos por una visita al Jardín Botánico, en donde está el vivero, está la tienda, están los escenarios de aprendizaje, la Casa de las Mariposas Forjas Bolívar, por ejemplo, que es una belleza, están los distintos restaurantes, caminar, apropiarse del espacio. Ahora, también existe la posibilidad de patrocinio de diferentes espacios para las empresas privadas, y de diferentes actividades, incluso de investigaciones, podrían patrocinar las empresas. Y por supuesto los contratos en los que estamos nosotros en la posibilidad de realizar, por ejemplo, contratos para paisajismo, puede ser de tu finca o puede ser de la empresa, conservación y cuidado de jardines, establecimiento de individuos. No hacemos el proceso de compensación, pero sí ejecutamos las compensaciones de las empresas. Entonces realmente hay un portafolio amplísimo del que todos podemos disfrutar. Claudia, muchas gracias por estar en A Punto. El fin de semana nos vemos entonces en el Jardín Botánico. Allá hay que ir con la familia, con los hijos, a disfrutar, a respirar aire puro. Definitivamente un patrimonio de los antioqueños, el Jardín Botánico de Medellín. Gracias por estar en A Punto. Gracias a ti. Allá nos te espero. Nos vemos la próxima semana con otro tema importante acá en A Punto. Gracias por estar con Teleantioquia.